Ok, ahora sí. Invitación a decir. A ver, a ver, a ver. Ahí sí. Sí, mi amor, pero tú estás mira. Ay, ay, espérate. Espérate. No me mates, Adal. Así Yo, es. yo no te voy a matar, pero qué bonita forma de empezar un live, ¿verdad? Indudablemente. Yo creo que ahí estamos derechos, ¿verdad? Estamos Sí, yo derechos. creo que sí, ya ahí estás derecha y te ves bien. Hola, decirle cómo estás. Hola, Adal. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Loco por dormir. Te amo, Adal, te amo. Nosotros nuestras ocurrencias, ¿verdad? Nada podría ser normal entre nosotros. Yo creo que no. Yo me imagino lo que Susana estará pensando. Que no, Está dentro de la Susana ya. yo no sé. No lo he visto, la verdad, pero me imagino, no me quiero imaginar, porque nosotros dos somos dos personajes, mi amor. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Señores, pues nos acompaña la noche de hoy mi amiga, ¿verdad? Como ha quedado evidenciado aquí en este momento, Desiree, quien estará compartiendo con nosotros, Gemerly Desiree de los Santos Peñaló, es nacida de Santo Domingo, no voy a decir la edad, porque, ¿verdad? Para ayudarte ahí. Sí, Es, te ayúdame, ayúdame. voy a ayudar, te voy a ayudar. Protege el talento. Estamos protegiendo. Es graduada de Comunicación Social en UTESA, periodista y presentadora en Antena 7 y Noticias 7. Dios mío, estoy ronca, señor. Entonces, nada, el tema que vamos a abordar hoy va a ser acerca de las incidencias en de las incidencias de los medios de comunicación de cara a las decisiones judiciales que se toman en nuestro país. Ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Y obviamente quisimos invitar a hacer un mix desde un punto de vista de una periodista, cómo se ven las cosas, y desde el punto de vista, pues, de nosotros los juristas o los abogados, cómo vemos, pues, el trabajo que arduamente desempeñan los periodistas. Entonces, Las, al respecto de que debo confesar cómo que es, las veces, que debo confesar que las veces que he hablado con ustedes, los especialistas en la materia, yo luego digo, los periodistas estamos totalmente distorsionados de la realidad. eso es así, sin lugar a dudas, pero justamente este es el escenario, ¿verdad? Para tratar de aclarar ese tipo de situaciones y ver cómo se va mejorando a la comunidad en sentido general. Entonces, Exacto. cuéntanos, decir, ¿cuál es tu criterio, tu opinión, tu parecer con relación a este tema? La verdad es que yo siento que el tema tiene muchas aristas por donde tomarlo. Podríamos poner un ejemplo, y fue un caso muy mediático, que fue el caso de Meli Peguero. Yo recuerdo que en ese momento, primero fue un caso muy pasional, o sea, y eso de hecho lo conversé con alguien que tú entrevistaste aquí también, experto en la materia, y me dejó ver eso bastante claro, que no tan solo los periodistas, yo diría que en general la población, que también, ese es un punto a abordar, o sea, hoy la población con el tema de las redes sociales tiene un poder no igual, pero sí muy similar al que tiene la prensa y mucha incidencia. Entonces, la verdad es que la mayoría de las personas, pongo ese caso por citar uno, pero han habido muchos casos que han sido muy mediáticos y quizás uno se va con las pasiones y no hace el análisis que debe ser de, ok, muy bien, eh, y no hace el Si análisis te pon- Desde correspondiente. ahora te digo que si te pones a leer los comentarios, te vas a volver loca. Tú fluye y después yo te voy diciendo, mira, pasó tal cosa y así, tú No, sabes. ok, entonces lo que decía era, o sea, la verdad es que uno se emociona mucho con los casos, quizás no siempre es tan racional o hace el análisis que ustedes, que son un poquito más fríos y expertos en la materia, sí los realizan. De hecho,
Es tanto así que me voy un poquito más allá con ese mismo caso. Yo recuerdo que ambos abogados que estaban en las distintas partes, tanto Ingrid que estaba en la parte que era acusada, como en el caso de Hoffman, que era del lado de la parte de Emily, la gente estaba volcada, y yo no diría la gente, la prensa de igual manera. O sea, ya mucha gente decía, de hecho, que tenía que ser el defensor del pueblo. Entonces, la verdad es que yo creo que en muchas ocasiones esto puede suceder, quizás por las mismas pasiones, vuelvo y reitero, no siempre es así. Hay veces en que somos muy objetivos, claro, independientemente de se trata de mantener una imparcialidad en las cámaras, pero no puedo negar que hay casos que le llegan, esa es la verdad. Es así, realmente como tú dices, hay como una, al final de cuentas hay que ser objetivos y hay que ser claros en un punto. Los medios de comunicaciones están para informar, para entretener y para hacer un producto que sea consumible al público. Y por vía de consecuencia, si esos medios de comunicaciones tal vez no ponen la noticia de la forma en que la presentan, muchas veces alejada totalmente del marco jurídico, no tuvieran quizás un impacto en la sociedad como lo tienen. Así Pero, por es. ejemplo, llama a preocupación que a nivel legislativo, por ejemplo, en nuestra normativa procesal penal, en su artículo 95, se consagran ciertos derechos de los imputados. Y dentro de esos derechos, por ejemplo, está el que los imputados no deben ser presentados ante los medios de comunicación. Porque Para evidentemente desacreditarlos. nosotros lo que estamos haciendo es creando como un juicio paralelo, un juicio de cara a la televisión, de cara a la comunidad y otro juicio de lo que pasa en el marco del derecho. Y lo que pasa es que cuando una persona ya es presentada a la comunidad, ya a los ojos de todo el mundo esa persona es como culpable de lo que se le está imputando. Bueno, hemos visto un sinnúmero de casos que se han presentado. Qué bueno que tú traes ese punto a colación, porque, gracias, porque tenemos el caso Falcón, tenemos el caso Antipulpo, tenemos, y la verdad Lo es por que, ahí, exactamente, todo lo que ha sido del mar, gracias. Y la verdad es que yo, con honestidad, sí cuestioné en su momento, claro, el fuera de las cámaras, el hecho de que, y me corregirás tú, parecía un juicio de fondo lo que se estaba llevando a cabo y no una medida de coerción. Eso yo lo cuestioné, yo decía, pero yo no entiendo por qué se está haciendo de esta manera. Yo entiendo, claro, que tiene repercusión en la sociedad y que cada una de las personas imputadas, vamos a estar claros, han tenido un grado de relevancia por tales razones, son referentes. O sea, todo el que tiene un cargo político o incidencia política es un referente dentro de la sociedad, quiérase o no. Y por esto yo digo, bueno, quizás entiendo que es prudente el hecho de que se realicen las cosas en ese marco, pero con honestidad siento que fue un exceso. No sé si estoy mal. sí, de hecho, pasaron muchas cosas en ese proceso que llaman la atención y que es bueno debatirlo desde el punto de vista dual, ¿verdad? Desde el lado periodístico y desde el lado jurisdiccional o del derecho. Lo primero es que, como bien tú señalas, hasta sin ser conocedora de la norma, ya te pudiste haber dado cuenta que hubo un mal manejo en el proceso. Primero por el tiempo en el que duró, o sea, realmente fue excesivo. Una medida de coerción normal no puede durar más de media hora, una hora, si es un caso como que complejo. Sin Pero además importar de eso, quiénes sean los implicados. sin importar quiénes sean los implicados, porque se supone que nosotros tenemos un principio de igualdad ante la ley, que evidentemente quedó evidenciado que fue vulnerado en estos procesos, porque eran Ujú. casos que duraban 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, y tú te quedas, pero ¿por qué Y estos varios jueces días. y varios Parecía una días? película, Una película de Hollywood, ya uno estaba tipo así a la Olivia Pope comprando la palomita y el vino para tirarse el espectáculo. Y uno se queda y literalmente. dice,
Y uno se queda y se pregunta, pero ¿por qué en este caso de estos altos rangos y de estas personas que, como bien tú señalas, tienen algún tipo de incidencia en el país, estos jueces como que se toman todo el tiempo, dejan que la defensa se desborde en sus pretensiones, que el Ministerio Público también, y cuando es dinero de la esquina, en 15 minutos te dicen defensa concluya, que ya el tribunal te edificado. Obviamente hay una vulneración a ese derecho de igualdad entre las partes, pero además de eso, en esas medidas de coerción se hizo producción de prueba, que no es la etapa procesal que se estila para eso. Jenny Berenice tiene un manejo muy pintoresco, por no decir otra cosa, que también son, sí, no, ríete, ríete, sí, porque es muy pintoresco, de verdad, entonces a veces uno se queda como que, ok, bien, pero ¿y dónde están las técnicas de litigación? Son muchas cosas que son cuestionables La en ese verdad es que sí, sentido y que la verdad es obviamente que sí. inciden en el proceso, porque por más que un juez quiera y por más que el proceso posiblemente no esté fundamentado en pruebas, ¿cómo tú vas a dar una decisión que no sea prisión preventiva cuando ya la ciudadanía completa está esperando eso? ¿Por qué en el caso, por ejemplo, citamos ese caso solar, que fue, como decimos, una película constante? Sin embargo, en el caso de Jan Alain se hizo tras bastidores, porque uno Supuestamente, sí y otro no. sí, porque hay un asunto muy importante y qué bueno que lo traes a colación, y es el tema de la publicidad en el juicio. Ese derecho y ese precepto procesal penal está dividido en dos vertientes. Una línea doctrinal entiende que la publicidad del juicio es un derecho de la ciudadanía a estar informado, a saber qué pasa en un proceso, a ver cuáles son las decisiones que los jueces toman y en base a qué las toman. Pero otro grupo y otra corriente, que es a la que yo particularmente me inscribo, entiende que ese derecho de publicidad es más un derecho que ha de ser consagrado para el imputado y que él, como es la persona que está siendo juzgada, es la persona que tiene que determinar si quiere que su proceso se conozca de manera pública o a puertas cerradas. Y presuntamente en el caso de Jan Alain, él estableció que él quería que su proceso se conociera a puertas cerradas. Puertas cerradas. Lo cual entonces entra en contradicciones porque después entonces salió a relucir en las redes una solicitud de sus abogados defensores diciendo que querían que el juicio fuera público. Entonces uno se queda como que no sabe ¿A cuál de quién las le dos creo? versiones, exactamente, no sabe cuál de las dos versiones eh, elegir. La verdad es que yo creo, como te decía al inicio, Adal, que no solamente la prensa hoy tiene incidencia en los casos y yo no diría que serían en las decisiones que se tomen, porque al final de la jornada, la justicia tiene que seguir un proceso y un sinnúmero de lineamientos que ya están establecidos. Tú me corregirás. Entonces, asumo que independientemente de que los casos puedan tornarse mediáticos y la prensa pueda tener cierta incidencia, quizás forzar, ¿verdad? Con el tema de la publicidad que se le den a los casos y demás. Independientemente de eso, la justicia tiene un sinnúmero de lineamientos que seguir. Pero lo que sí te decía al inicio es que independientemente de la prensa como tal, hoy día la fuerza que tienen las redes sociales, señores, es increíble, o sea, ver cómo con ese aparato por el cual estamos transmitiendo hoy, hay un montón de personas que solamente tienen que hacer una publicación y de esta manera, o sea, crear ese empuje para ciertas decisiones o situaciones que se puedan dar en la sociedad. Esa es la realidad. Y que son situaciones, por ejemplo, que favorecen, porque, por ejemplo, se han utilizado las redes sociales para expandir el conocimiento. Por ejemplo, mira la conversación que tú y yo estamos teniendo, donde personas se Sí, están claro. uniendo, que pueden interactuar, que pueden comenzar, tener su punto de vista diferente o lo que sea. Que si una persona a raíz de una catástrofe natural se le va a la casa, se hacen recolectas y entonces la gente se ayuda. Que si una persona que tiene una enfermedad terminal se unen y entonces salvan.
Pero también hay un tema que hay un asunto de que como se publica y pasa lo bueno, también se publica y pasa lo malo. Y no hay un filtro, y en este punto sí me gustaría que tú, en tu experticia, nos informaras acerca de si existe un filtro que los periodistas y los canales de comunicación deben de seguir o algún tipo de protocolo a la hora de publicar una información. Porque no sabemos muchas veces si esa información que se está publicando es falsa o es cierta. Tú repíteme la pregunta porque se frizó un poco. Sí, sí, sí. Te decía Sí, que si existe algún protocolo que ustedes o los periodistas, los ujú. canales, deben de seguir al momento de hacer una publicación para determinar la veracidad o no de la misma. Pero por supuesto, o sea, nadie se supone que debe hacer una publicación de cualquier noticia sin antes tener un veredicto de la misma. O sea, si tú no tienes certeza de que eso es cierto, de que existen pruebas, tú no puedes publicar la noticia. Es tanto así que todavía medios relevantes, por ejemplo, yo voy a hacer una publicación de espectáculos, pero y la tienen 4 medios importantes escritos de nuestro país, pero yo no he visto ningún video relacionado a la noticia que sea un aval de la misma. Si eso no, o sea, si eso no sucede, yo simplemente voy a dar esa noticia como presuntamente o voy a dejar en cuestionamiento si será cierto o no. Pero yo no puedo hacer una afirmación de algo que no tiene ningún tipo de pruebas, porque al momento incluso esa persona puede demandar al medio. Está en todo su derecho de hacerlo y yo me puedo ver en un problema legal. Esa es la realidad. Es así realmente. Y de hecho, por ejemplo, ahora se está dando mucho que cuando se filtra una noticia que no es verídica, entonces después se hace una corrección de los medios diciendo como que, fue una falsa noticia, no sé qué, pidiendo incluso excusas por los daños que esa noticia, que no era real, pudo haber causado. Pero De también hay hecho, una situación. Ujú. De hecho, con relación a ese punto que tú citas, Adal, yo recientemente hice una entrevista a un artista muy importante de aquí del país que le pasó algo similar con uno de los periódicos más importantes de aquí. El periódico hizo la publicación a tempranas horas de la mañana de que el padre de esa persona se encontraba en situaciones muy difíciles de salud y que ellos lo habían abandonado, que esa persona se encontraba abandonada en los Ok. Estados Unidos, cuando era totalmente incierto lo que se había publicado y de hecho lo pusieron como titular, recuerdo, en la parte de entretenimiento. Y al yo entrevistar a esa persona, él me decía, me externaba eso, me decía, a mí no me basta con que ellos desmientan lo que publicaron. O sea, porque ya hay un daño que hicieron. O sea, usted no puede andar por ahí, y tenía toda la razón. Usted no puede andar por ahí diciendo cualquier cosa de mi familia, o sea, tenemos un núcleo familiar, usted no puede andar por ahí diciendo cualquier cosa y luego desmentirla y como que no pasa nada. Esa es una situación. Entonces ahí viene el otro tema, que es el derecho al honor de la persona y al buen nombre, que muchas veces también se ve afectado con este tipo de publicaciones. Y como bien dice nuestro querido amigo Sebastián, ya existe un daño moral por ese medio noticioso o de comunicación que no puede ser resarcido con una simple disculpas, porque tampoco hay un margen de No, control de que sí. la verdad es que no. Y tú sabes que yo siento que eso se da más como en la parte del entretenimiento. No digo que no se dé en otras aristas del periodismo, de la prensa, pero yo siento que en el mundo del entretenimiento se presta un poquito más porque casi siempre hay informaciones personales de la gente que se filtran y demás. La verdad, en mi caso particular, yo que gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar todos los puntos del periodismo, pero en gran parte lo que son los espectáculos, me cuido mucho en esa parte. Porque es como tú dices, o sea, hay que entender que esas personas tienen familia, que esa persona
tiene una vida personal. O sea, usted no puede andar por ahí publicando cualquier cosa y luego pedir disculpas y entender que todo va a quedar bien. Es así, y con relación a ese punto, tenemos una pregunta por acá en la caja de preguntas sobre nuestra opinión, ¿verdad? En el caso de Anabel, si creemos que su implicación en el proceso fue una cortina de humo para tapar la noticia de los verdaderos implicados en el caso Falcón. Desde el punto de vista, ¿verdad?, estratégico del periodismo, supongo, para ti, desde el punto de vista jurídico para mí, ¿qué tú opinas? Bueno, la verdad es que se habló mucho de ese tema, de que era una cortina de humo para no mostrar o para disfrazar los verdaderos implicados dentro del caso. Pudiera ser, se vio lo mismo también una situación que se similar con Héctor Acosta, que de igual manera luego él sale a la luz pública y dice, yo no tengo nada que ver con esta situación, yo ni siquiera estoy citado para los fines. Entiendo que sí, que quizás pudiera ser. Pero de igual manera también, si hacemos un análisis, al final de la jornada se ha ido destapando la caja de Pandora. O sea, entonces, lo que no, cuando la gente me aborda con ese punto, lo que yo digo es, Adal, o sea, si al final como quiera se han ido nombrando los implicados, ¿en qué aportaba el hecho de hacer una cortina de humo con Diana Bell? Lo que pasa es que, por ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando una persona está siendo imputada en un proceso penal y ya sale a la luz pública. Si tú te fijas, ese tema de Dianivel fue noticia como por 3 días. Y en todos Sí, los así. grupos, en todos los chats, en Twitter, en Instagram, en Facebook, todo lo que se hablaba era de su arresto. Incluso muchas veces también desde un punto de vista hasta cruel, porque comparaba mucho la relación que ella tenía y ciertas cosas que ella había dicho en un momento que nada que ver con la situación que estaba pasando. Pero eso en ese momento pudo haber servido para que cualquier persona grande de la organización pudiera hacer sus negociaciones de una manera tranquila y pacífica que hasta el momento, porque hasta el momento no había salido a la luz. Y obviamente todo se giró porque se hicieron cuántos allanamientos. Decir definitivamente lo nuestro, no, si no se va la luz, se cae el internet, si no se va la luz, se cae el internet, no pasa, no, no, no hay Parte del proceso. Tú me hacías ¿De una dónde pregunta fue que nos quedamos? Porque ahora yo te o me decías algo. ¿y qué era? Yo tengo la mente bien Porque pegadita de ti. esa sería la pregunta, ahora, ¿qué era lo que yo estaba hablando? Déjame ver si me acuerdo. Estábamos Bueno, hablando del proceso Falcón, no era que estábamos hablando. pero estábamos hablando también de el caso de Diana Bell, puntualmente. De Diana Bel, sí, de Diana Bel. Entonces, Que eso, por nuestra ejemplo, amiga Susana, sí, exacto, mírala ahí. Nuestra amiga Susana, leí que dijo que ella no era una figura pública relevante. La realidad es que no, sí y no, sí y no. ¿Por qué? Porque ella, con la relación que tuvo con Franklin Mirabal y demás, señores, nos dieron Diana Bell y boda deportiva, óigame bien, no se sabe hasta dónde. Entonces, la verdad es que la gente ya, o sea, ya a partir de ahí, Diana Bell era figura. sí, Real. La ella se gente fue muy viral empezó a realmente en saber un punto quién de era
Dianabel. Y en ese mismo sentido, al momento en que se da a conocer toda la situación del caso con relación a... Bueno, como ustedes comprenderán, damas y caballeros, esto es en vivo. Y nada, las cosas que tienen que ver con Desiree son así de sencillas. Nosotras fluimos y no pasa nada. Pero se le volvió a pisar el en vivo a ella, nuevo. Y ahora se sale. Y ahora me está llamando. Denme un segundo. Ok, volvemos por aquí. Ya, ya se está conectando nuevamente. Yo no Te diré, mi entiendo, de amor, para la verdad. próxima pongo un paquetico mejor porque así no podemos. Así no podemos. Y yo estoy en el lado de mi casa, señores, donde más señal hay, porque aquí esto es un desastre, gracias, con la señal. Pero Ustedes no se imaginan lo que fue para mí trabajar desde aquí en la pandemia. No quiero saber. no nos estamos imaginando. Si fue la mitad de lo tortuosa que ha sido este live, nos imaginamos y te compadecemos. No quieran ustedes saber. Susana, que está en la línea, sabe muy bien todo lo que yo pasé. Susana es la testigo de todo. Entonces estamos hablando de Dianabel, que ciertamente ella se hizo muy famosa y muy viral con el tema de Franklin Mirabal. De Franklin Mirabal. Sí, sí, y yo creo que eso dio pie con el tema de precisamente lo que sucedió ahora con este caso. O sea, al ella ser la figura más conocida, podríamos decir, porque en el mundo del entretenimiento, cuando las personas se dan a conocer, como en el caso de ella, sobre todo cuando son tan mediáticas, eso llama poderosamente la atención y el hecho de que ella formara parte de toda esa situación que se estaba dando a conocer, que de hecho tomó de sorpresa, o sea, yo no sé tú, pero yo, cuando ese día dieron, todo el mundo se quedó como, oh, ¿y qué es lo que está pasando aquí? O sea, la verdad es que el hecho de que ella formara parte de esos allanamientos, la gente no se lo esperaba. Entiendo que como era una figura mediática, por eso se le dio tanta relevancia. Sí, como dice por acá, que el morbo vende realmente, y esa es una verdad lastimosa y que la han sabido aprovechar de una manera adecuada. Porque yo con estos temas siempre tengo una teoría, y es que tú, por ejemplo, al inicio decías que independientemente de lo que pase a nivel de comunicación y de los medios, se supone que hay unos protocolos y unas reglas que los jueces tienen que seguir de cara a emitir una decisión judicial. Y eso es una realidad. Pero también hay otra realidad, que esa siempre es una tesis que yo planteo, y es que en un momento oportuno el Ministerio Público supo sacarle provecho a los medios de comunicación. Porque eran los propios fiscales que investigaban de manera errada un caso, porque ¿verdad? Hay que poner esto en contexto. ¿Quién es que realiza la investigación? Busca los medios de prueba y determina la calificación jurídica por la cual una persona va a ser procesada. Los fiscales, el Ministerio Público. Entonces hacían sus investigaciones mal elaboradas, con poco sustento probatorio, y cuando viene la modificación del Código Procesal Penal, se arma una revuelta, porque los jueces entonces empiezan a querer aplicar el derecho. ¿Y quiénes son los primeros que salen a los medios de comunicación a decirle a los periodistas, mira, tú no sabes que en un caso de homicidio el juez dio una absolución? Los fiscales. Y a partir de ahí, ¿qué faltó del Poder Judicial? Obviamente que fijaran posturas y que a la vez que el Ministerio Público sería decir que el juez fulano de tal dio una absolución en tal caso, el vocero o el portavoz o el comunicador o el Departamento de Comunicaciones del Ministerio del Poder Judicial también salir entonces a decir, sí, el juez fulano de tal dio una decisión, pero esa decisión está amparada en derecho por esto y esto y esto,
porque no tenían estos elementos de prueba, porque el fiscal no presentó tal cosa, porque no se pudo probar la acusación, y ahí se podría haber tenido un sistema de peso y contrapeso. Pero como eso no pasó, y por el contrario, los jueces fueron muy castigados, muy desvinculados del sistema, y todo el juez que daba una decisión favorable para el imputado se vendió el morbo de que era porque cogía dinero, porque era un corrupto, porque se estaba vendiendo. Entonces, a raíz de ahí empezó a aplicarse la famosa frase de que por condenar a nadie lo votan, y que como no era una familia mía, yo no voy a perder mi sueldo por yo estar aplicando derecho. Y eso es una situación que ha hecho mucho daño en nuestro país. También hay algo que quiero traer a colación, Adal, con ese tema de precisamente el caso Falcón. Y es que la gente puntualiza que solamente se le dio publicidad o no publicidad, mención a Dianabel en específico en el caso, y que se viralizó y que los medios hablaron del tema y le dieron, como dicen, hasta con el cubo del agua, pero hay un punto aquí que yo quiero aclarar, y es que yo, y el que me sigue creo que lo sabe, siempre trato de compartir todas las noticias que yo voy recopilando durante el día. Por mi trabajo tengo que mantenerme informada, o sea, algo que sale y yo por lo general ya lo tengo, y de igual forma lo comparto. Entonces, en ese mismo tenor te puedo decir que no es que a los demás implicados no se mencionó o no se elaboró la nota como se debía. Ahora bien, las redes sociales son un poder hoy día. ¿Cuál fue la noticia que más se compartió? ¿Cuál fue la noticia que se viralizó? ¿Cuál fue cuál de todos los allanamientos que se hicieron fue el único que la gente hizo así y tomó? O sea, volvemos a lo mismo. Hoy las personas tienen en sus manos el poder de seleccionar incluso la noticia a la que quieren darle relevancia. Es así, es así. Indistintamente de lo que pase. Nuestra amiga Susana, que está encendida, o ella está encendida de verdad, y gracias por... Mi amor, ella. Pero ¿y dónde? Ella pregunta por la cajita de preguntas, que desde ambos puntos de vista, ¿qué creemos? Que si es conveniente involucrar al pueblo en casos mediáticos, o que si existe alguna manera de educar a la población sobre los procesos legales para que la ciudadanía no piense que el juez está vendido. Excelente pregunta. Te voy a Muy dejar buena. primero, sí. Yo creo que sí, o sea, yo en esa parte yo creo que tú tienes más peso que yo, pero yo creo que habría mecanismos de poder educar a la gente. Y lo digo también, Adal, desde mi parte ya que desconoce a fondo lo que es todo lo penal y demás, porque en las oportunidades que he tenido de conversar con personas que tienen vasto conocimiento del tema como tú, uno se da cuenta que desconoce muchos procesos, y volvemos a lo que te decía al inicio, uno se va entonces a lo pasional y uno dice, pero mira, no era como yo creía. En realidad, esa persona no se le debieron dar tantos años porque hay un proceso que se debe seguir. Yo creo que si las personas tuvieran, la población tuviera por lo menos lo básico de conocimiento en cuanto a los temas judiciales, quizás habría menos pasiones en cuanto a los temas. Es así, y mira, justamente, primero, antes de responder la pregunta, Susana dice que le manden su paquetico porque ella ya es parte del live, porque ella está participando. A la próxima, manito, te va a poner un paquetico. Y dice nuestro enlace estudiantil, que él se autodenominó Enlace Estudiantil de Litigación Práctica, Sebastián, el héroe, que sí, que hay una forma de educar a la población, y es que se suscriban a nuestro canal de litigación práctica. Y así, esas son las cosas que yo te voy leyendo para que no te pierdas en la pantalla. Alfredo entró y se está diciendo... Realmente yo comparto 100% la respuesta que tú das, y obviamente es el sentir. Por ejemplo, este canal tiene aproximadamente 2 años y nosotros tratamos de llevar una opinión crítica sin pasión alguna de todos los aspectos judiciales, de una manera llana y que sea entendible para la gente.
a los fines de que cuando salga una noticia, el morbo, el populismo penal, no haga que la gente de una vez empiece, ay, y la mamá le dieron 3 meses. Dieron 3 meses porque es una medida de coerción, que es una fase que asegura la presencia del imputado en el proceso. No se ha conocido todavía, por lo tanto no es una sentencia, no es una condena y no está mal que sean los 3 meses. Y tratar de llevar esa idea general a la población. Ahora, ¿dónde está el punto neurálgico? Que lamentablemente, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial, la gente le encanta hablar de todo y empiezan a emitir opiniones de temas que desconocen. Y ahí entonces se genera que como las redes son un poder, como ya tú bien lo has establecido, a través de esas redes empiecen y que le canten 30 y que qué sé yo qué, pero los jueces no son extraterrestres, los jueces ven las redes sociales también. Entonces cuando un juzgador, Que el caso Emily Peguero, ¿qué? ajá, exacto, exacto, cuando un juzgador empieza a ver esas redes, tiene que tener una convicción muy fuerte y un sentido de justicia muy elevado para irse en contra de ese mar de opiniones públicas. Y dentro de todos esos procesos mediáticos, el único que nosotros podemos rescatar, donde los jueces realmente aplicaron derecho, fue en el caso de Emily Peguero, porque no había forma de que a Mar le impusiera más de la pena que le impusieron. ¿Y qué hizo las redes? Se volcaron. Y que los jueces y empezaron. Pero en base a derecho, eso era entonces, una situación Sin como embargo, sin embargo, a pesar de que a Marlon la gente quedó relativamente conforme con la pena que se le impuso, sí, relativamente, sí. en caso de Marlon, como tú citas, no fue así para nada. O sea, la gente quedó inconforme, la gente entendía que no se estaba llevando a cabo el proceso de la manera en que era correspondiente. La gente, un montón de cosas. De hecho, vimos actos de agresión en San Francisco puntualmente. O sea, yo tuve colegas de la prensa que se vieron muy afectados por la situación que se dio allí al momento en que se tomó la decisión de parte de los jueces. Señores, se armó una huelga, o sea, estaban quemando goma en la calle, incendiaron cosas, el pueblo se regó, cónchale, o sea, cuando eso ni siquiera había salido la sentencia íntegra. Por lo tanto, no había forma de que pudieran saber cuáles eran las motivaciones exactas que esos jueces ponderaron para tomar esa decisión. Y que al final de cuentas, hay que ser insistente en esto, tenían la razón los juzgadores. No fue porque se vendieron, no fue porque cogieron dinero, no fue porque Marlene era una mujer poderosa, que era intocable, no. Era porque en base a derecho no había forma humana de que esos jueces hicieran otra cosa, lamentablemente. Entonces seguimos con el conversatorio y tenemos una pregunta de Francis. Hola Francis. Francis se conectó a este live ayer y se conectó hoy exclusivamente para hacer esta pregunta. Ella quiere saber que que si influye de manera positiva el que un imputado o una imputada exija mediante protestas la puesta de su libertad o por el contrario, si esto lo afecta. Deciré, deciré, te volviste a frisar. Te escuché a medias. Repíteme de nuevo. Ay, no. Para la próxima, manita, yo te voy a llevar un raptor ahorita. Ay, Dios mío, ay, dale, que tú se frisa. Pero estamos aquí, mi amor, esto es en vivo. Tú, di la verdad, tú nunca me has gozado tanto en un live como conmigo. Di la verdad, Bueno, di la verdad. con el de Alfredo más o menos meta, pues sabes que Alfredo es otro espectáculo público, entonces imagínate tú, ¿qué te puedo yo decir? Ay, sí, mi amor, Alfredo, que está ahí conectado, sabe que yo lo amo. Mira, la pregunta es que si puede influir de manera positiva que un imputado o una imputada exija mediante protestas su puesta en libertad o que si por el contrario esto lo afecta.
Yo creo que, y ahí vuelvo y repito, tú también me darás, me corroborarás o no. Yo creo que eso tiene puntos positivos y puntos negativos. Porque si bien es cierto que hay personas que exigen su libertad a través de los medios y esto quizás no puede colaborar en el proceso porque probablemente esa persona sí sea responsable del hecho. También, y en esa parte tú me ayudarás, hay muchas personas que probablemente, Adalquiris, están en los sistemas penitenciarios pagando injustamente situaciones que no han cometido. Entonces, la verdad es que yo entiendo que también en ese proceso los medios, por eso digo que tiene partes positivas y partes negativas. O sea, yo entiendo que si una persona realmente es inocente, puede colaborar el hecho de que la prensa pueda servir como parte mediante para que esta persona exija sus derechos. Es así. Y coincido contigo en tu respuesta porque es lo más lógico posible. Sin embargo, desde el punto de vista, cada proceso en derecho es un mundo particular que hay que analizar. Y hay que analizarlo de manera particular. Y eso va a depender mucho del tribunal en el cual tú te encuentres. Entonces, hay juzgadores que ceden a esa presión mediática y que entienden que si ese imputado o esa imputada está accediendo a los medios de comunicación, está reclamando su derecho, es porque ciertamente es inocente y lo puede tomar en consideración. Pero en una mayoría muy elevada, a los jueces no les gusta sonar, ni a los fiscales, ni a nadie. Entonces, cuando un imputado empieza a utilizar este tipo de artimañas, pone al juez en una posición de jaque. Porque si fallo en contra por la protesta. Pero si fallo a favor porque me dejé presionar de ese imputado o esa imputada que vino a traer pancartas y qué sé yo qué. Entonces, al final de cuentas, si queremos romper con ese populismo penal que se vive en República Dominicana, debemos empezar desde nosotros a hacer la justicia en el salón de audiencia. Porque se supone que tú vas a hacer una pancarta en la calle con la prensa, que no son quienes te van a juzgar, te va a juzgar el juez. Y tú tienes que probar en base a hechos y a derechos tu inocencia en el tribunal, no en la calle. Ese es mi punto de vista. Espero que estés complacida, Francis, con tu respuesta. Ahora, Déjame... que te interrumpa, tú sabes que continuando con esa misma línea, yo creo que un punto positivo y que en el cual la prensa tiene incidencia directa, lo digo porque en el medio donde yo laboro ha sucedido en distintas ocasiones, es que hay personas que tienen el valor de ir a entregarse. Y digo el valor porque no todo el mundo accede a decir, sí, yo cometí un delito y yo quiero pagar por el mismo. Prefieren ir a un medio televisivo o a un medio de prensa escrita para fines de no recibir también un tipo de maltrato. Casi siempre eso es lo que se alega al momento en que ellos de manera positiva y la incidencia ahí sí de los medios es de forma positiva porque eso da pie a que una persona pueda regenerarse si está dentro de su disponibilidad el hecho de hacerlo. Exacto. Y que de hecho eso de la entrega voluntaria debería incluso de ser tomado por los juzgadores en consideración al momento de la imposición de una medida o de una eventual condena, porque si una persona se está entregando, te está primero haciendo una responsabilidad de la comisión posible del ilícito que se le está imputando. Y segundo, se entregan a través de los medios de comunicación porque hay una constancia, ¿verdad?, firmada de que me entregué en unas condiciones físicas X, que después yo no puedo salir con un moretón o con unos golpes porque tú no me arrestaste y yo me entregué así. Ese es realmente el sentido por el cual la mayoría de la gente se entrega a través de los medios de comunicación, porque cuando van a los destacamentos, en la antigua gestión, en el pasado, porque nuestra policía ha evolucionado mucho, eh, recibían muchos maltratos y entonces en esas atenciones se entregaban por los medios de comunicación a esos. Hay,
evolucionado, no como quisiéramos, pero ahí vamos. Los muchachos están caminando, hay que darle. Realmente, yo realmente siempre he sido muy crítica de la Policía Nacional, pero estando ya como que dentro de la institución y viendo y conociendo, entiendo que la policía es como todas las instituciones del país. Como hay jueces buenos, hay jueces malos. Como hay fiscales buenos, hay fiscales malos, y eso mismo pasa con la policía, porque en todos lados se cuecen habas, como dicen por ahí. Mira, tenemos otra Eso es así. pregunta de ¿cómo? ¿Cómo? Digo que eso es así como tú lo planteas. Es así. Mira, tenemos una pregunta de Que sí, que es Jorge. así, que hay, que donde quiera se cuecen habas. Ya yo te doy, manita, ya yo te doy. Tenemos una pregunta de Jorge Andrés sobre nuestra opinión en la forma en que Marilyn obtuvo su libertad con el habeas corpus y que si desde nuestros puntos de vista procedía, sí o no y por qué. Ahora le están haciendo consulta jurídica, decir esto está bueno. Yo creo que tú vas a tener que empezar a cobrar por esta vía. Yo creo que Ahora sí. que abrió un Patreon, una cosa así, para poniendo los fotos por ahí. Bueno, con relación a esa pregunta, yo entiendo que sí procedía la puesta en libertad de Marilyn por el mismo tema de lo que estamos hablando. Ella fue condenada a 12 años de prisión. Cumplió su sentencia de manera íntegra. Y si bien es cierto que estaba en el marco de un recurso de casación interpuesto por la parte querellante, me parece, y por la fiscalía, no menos cierto es que ya hubo una sentencia donde se le impuso 2 años, que ella cumplió de manera íntegra. Entonces, la casación, no sabemos qué tiempo iba a durar la corte en pronunciarse. Y en caso de que se pronunciaría, ¿qué iba a hacer la corte? Mandar el recurso ¿qué iba a hacer la Suprema? Mandar el recurso a otra sala para que se pronunciara con relación a eso. ¿Y cuál, en base a qué le iban a aumentar la pena si ya se estipuló cuál era el ilícito penal que le retuvieron a ella? Por lo tanto, yo entiendo que, si bien es cierto que existe un vacío legal en ese ámbito, porque la normativa no, como que no es clara con relación a que qué pasa en los casos de que una persona cumpla la pena y, y, y todavía tenga vías recursivas, también entiendo que los derechos deben de interpretarse de la manera que sea más favorable a la persona que está cumpliendo condena, que en este caso era él. No sé qué opinas tú. Sí, es así. Y como te digo, fue un caso muy debatido, fue un caso muy mediático. La gente también se le hace difícil entender que cuando volvemos a lo mismo, hay procesos que deben llevarse a cabo dentro de la parte judicial que quizás en el caso de Marlin no los completaba para que la pena fuera mayor. Entonces, la verdad es que hay que tratar de preguntar, de escudriñar más sobre los temas para que la sociedad pueda entender. Eso es así. Bueno, señores, si no tienen ninguna otra pregunta, duda, comentario, sugerencia, deciré que vamos a dar un espacio para que entonces concluyas, ¿verdad?, con esta entrevista. Porque ellos se activan, siempre que uno está por cerrar el live, ellos se activan y empiezan a preguntar. Entonces ya tú sabes. Vamos a ver qué pasa. Sí, pero yo te voy a decir algo. Yo me sentí muy bien, mi amor, aquí. Me pueden invitar cuando quieran. No te preocupes, vamos a tener un fijo aquí, tú tranquila. Para la próxima te vamos a mandar el paquetico por adelantado, ¿verdad? Para evitar el frío. Sí, sí. Les prometo que me voy a cambiar de locación para la próxima. Yo relajado, yo relajado. Entonces, nada, Ay, decir, Dios mío. tus No, gracias conclusiones. de verdad por la invitación. Me sentí súper bien. Muchísimas gracias a ti por acudir, ¿verdad?, a este conversatorio. Un poco de presión, porque siempre uno entiende como que los periodistas, qué sé yo qué, pero como bien ha quedado aquí establecido, cada quien hace su trabajo desde el punto de vista en que le corresponde estar.
Y por lo menos Exactamente. hay todavía periodistas que tienen un criterio y tratan de llevar una noticia efectiva y eficaz, con un grado de veracidad como lo haces tú. Así que felicitaciones por el trabajo que desempeñas. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes de verdad por acogerme en su espacio. Me sentí súper bien y vuelvo cuando ustedes quieran. Vamos a programar el próximo tema. Bueno, pues señores, un placer haber compartido con ustedes en esta noche. Nos vemos el próximo miércoles como de costumbre. Besitos a todos. Gracias, Desiree. Bye.